Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Si hemos hecho un acercamiento a Jesús a partir del Evangelio de Marcos, él tiene un proceso que es muy pedagógico. Y lo último que veíamos es que la actividad de Jesús le está generando muchos conflictos ya con los dirigentes espirituales de Israel, con los jefes de las sinagogas y ya también con los fariseos y los escribas que han venido desde Jerusalén a ver qué es lo que pasa con ese hijo de carpintero que está manejando de una manera tan extraña su servicio y su enseñanza. Y recordemos que de lo último que aconteció es que ya lo estaban llamando no solamente blasfemo, sino que él estaba actuando con el poder de Satanás. Ya han tomado la decisión algunos de acabar con él, porque lo están sintiendo muy peligroso, muy perturbador. Y entonces Jesús en ese ambiente comenzó a hablar de un modo particular con sus discípulos a través de parábolas, que las decía públicamente para que aquellos que las escucharan en la multitud entendieran algo, pero las explicaba en profundidad para que se descubrieran sentidos más profundos de esta parábola. Un lenguaje que lo hacía así también por prudencia, porque él tenía que ir preparando el camino de formación de sus discípulos sin arriesgar imprudentemente una obra que apenas comenzaba. Después de las parábolas vimos unos relatos que nos ponen en contacto con una situación muy delicada, y es entre la vida y la muerte. Y ya vimos algunos, pero no alcanzamos a terminar esta sección, por eso voy a hacer un cubrimiento de lo que es el sentido de toda esta sección, que llamaríamos así, entre la vida y la muerte. La fe vence al temor. Primero vimos el pasaje de Jesús, que va con los discípulos en una barca. Eso fue el mismo día que dijo las parábolas, ya hacia el anochecer. Va con los discípulos y se desata una gran tormenta. Y en esa tormenta Jesús está dormido en la parte de atrás de la barca. Y ellos le gritan con miedo, ¿cierto? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y ahí está el tema central de ese relato, el peligro de muerte y el temor. Aunque saben que están con Jesús, no lo sienten a él muy presente porque lo ven dormido y como indiferente. Y veíamos que son situaciones parecidas a las que la gente vive en la existencia por motivos muy distintos, sean económicos, sean de salud, sean de unidad familiar, que a veces la vida es una gran tormenta. Y nos cuesta ver la presencia de Dios en muchas situaciones dolorosas o inciertas de la vida. Pero él se despierta y
le grita al viento que se calle, ¿cierto? Y vino la tranquilidad en el mar. Pero está el otro aspecto. ¿Por qué están con tanto miedo? Es que no tienen fe. Veamos que para Jesús es muy claro que lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el miedo. Porque muchos piensan que tener fe es adherirse a dogmas, adherirse a doctrinas. No, la fe es adherirse a una persona, confiar en una persona, confiar en una comunidad. La fe implica confianza, no únicamente adhesión a ideas. Y por eso le está diciendo a los discípulos, ¿cómo es que no tienen fe? Porque tienen miedo. Y ellos terminarán preguntando, ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Luego vimos un segundo texto en donde los que están en peligro no son los discípulos, sino que atravesaron a la otra orilla del lago, ya en territorio extranjero, en territorio de los gerasenos. Y estando allí, se encuentra con un hombre que vive entre los sepulcros. Es decir, un hombre que está como muerto en vida. Así como encontramos tantas personas en la sociedad que están como muertas en vida, abandonados, sin hogar, sin familia, sin quien les dé la mano, sin quien se acerque a ellos, sin quien los escuche, sin esperanza, sin horizontes para su vida. Hay mucha gente que vive en estas circunstancias, además de los problemas que puedan tener también de hambre, de sed, de desnudez, de pobreza total. Y este hombre tenía una característica, que vivía entre los sepulcros, sí, pero era rebelde. De eso hablamos la vez pasada, simplemente para retomar. Y decía que lo ataban con cadenas, con grillos, pero él se zafaba, rompía, ¿cierto? Y entonces un hombre que molesta por su rebeldía, que no se somete pasivamente a vivir entre los muertos. Hay mucha gente en la sociedad que se acostumbró, y muchas veces a la sociedad le parece normal que haya personas viviendo esas vidas tan deshumanizadas. Pero hay gente que no se conforma con vivir así, sino que manifiesta su inconformidad y se desata y camina y es rebelde. Y se le acerca al Señor y nos dicen que se le arrodilló, que se postró ante el Señor y le dijo: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Miremos que es interesante en el Evangelio de Marcos, las personas que están poseídas de un mal espíritu reconocen la identidad de Jesús. Cuando la gente se pregunta, los discípulos, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Los que vienen con un mal espíritu aparecen como reconociendo la identidad y el poder de Dios. Jesús le había dicho, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es que el Señor le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. De esto ya habíamos hablado un poco, no voy a detenerme mucho, pero recordemos, cuando le pregunta quién es, él dice legión. Y legión es simplemente el poder militar que se utiliza para el sometimiento de los pueblos. No quiere decir que en todas partes esa sea la función que debe desempeñar un ejército, pero es la que en muchas ocasiones lo hace, para mantener sometido al pueblo, bien sea a su propio pueblo o a pueblos extranjeros dominados. Y él muestra con esa cosa que su humillación humana, eso que lo hace vivir entre los muertos, es debido a que hay bota militar que oprime y que no lo deja salir adelante. El hombre le pide, el espíritu que hay en el hombre, que no lo eche fuera, sino que lo deje entrar en la piara de cerdos. Y el Señor se lo concede. Y decíamos que los cerdos representan la economía
que está radicalmente empapada de un espíritu de mal. Y poníamos el ejemplo, la economía nacional e internacional no ha favorecido la justicia, no ha favorecido que los bienes de la creación sean utilizados por toda la humanidad, por todas las personas que nos beneficiemos de eso. Unos se enriquecen mientras otros se empobrecen. Unos trabajan como esclavos de otros. La economía está impregnada de un mal espíritu que puede y debe ser transformado, un mal espíritu que debe ser combatido para que la economía y aquellos que organizan el mundo económico utilicen el plan de Dios, es decir, el amor, la justicia, la fraternidad como objetivo del quehacer económico. Entonces, ya vemos que están hablando de la fuerza militar al servicio de la economía. Y se nos dice que cuando Jesús actúa liberando al hombre, ¿cierto? Ese mal espíritu fue a la piara de cerdos y esos se fueron por un acantilado. Eso simplemente quiere decir que la humanización de la vida, la humanización de los pueblos, de las personas, de las comunidades, se realiza donde hay deseo, incluso de sacrificar los propios bienes y la propia economía para que el pueblo tenga una vida digna. Cuando la gente se aferra a su economía, a sus cerdos, que no quieren soltar sus privilegios, es muy difícil lograr humanizar la vida y la historia de los pueblos. Por eso hay que hacer sacrificios. Y mientras más poder económico se tenga, quizás el sacrificio tenga que ser mayor, porque al que mucho se le da, más se le pide, más se le exige. Ese es el sentido de una piara de cerdos que se sacrifica, para mostrar que sin sacrificios económicos es imposible la humanización de la vida. Y por eso, cuando llega la gente y ve lo que le pasó al hombre, sentado, bien vestido y en sano juicio, y lo que le pasó a los cerdos que murieron, le dicen a Jesús, váyase de aquí, porque ahí pudo más el miedo, el temor a perder los propios beneficios y privilegios a el gusto y la alegría de ver humanizada la vida. Pudo el miedo y entonces Jesucristo, váyase de aquí, no nos interesa. Y nos dice que el hombre iba a seguir a Jesús, pero él le dice, no, váyase usted al mundo, digámoslo así con esta expresión, al mundo pagano, a la Decápolis, es decir, a la política internacional, y cuéntele a la gente lo que ocurrió con usted. Se le humanizó la vida en medio de un sacrificio económico, pero mire que usted tiene la vida humanizada. Eso es lo que usted tiene que mostrarle al mundo, la propia experiencia de su vida. Entonces, en este relato que uno ve tan raro, tan extraño, no es que haya habido, y lo decíamos ya la vez pasada, un daño ecológico grande de matar 2.000 cerdos por un acantilado, no. Esa es la forma literaria como se expresa el procedimiento de la liberación del pueblo y los sacrificios que eso implica. Y está todo un análisis de por qué hay tanto dolor, tanta hambre, tanta miseria en el mundo. Porque hay intereses económicos administrados por los políticos y protegidos por militares que no favorecen la convivencia, sino que están al servicio del enriquecimiento de unos con la solidaridad de otros, es decir, con la complicidad de otros. Bueno, hasta ahí llegamos la vez pasada. Entonces ya tenemos lo que es los discípulos. ¿En qué consiste su peligro de muerte? Están siendo perseguidos por la novedad que Jesús está presentándoles a ellos y que ellos están empezando a vivir. Porque ellos con Jesús están ya también en compañía de pecadores, cercanos a los leprosos,
y produciendo el escándalo que están produciendo. Y ya ellos también, junto a Jesús, se están sintiendo perseguidos. Es la gran tormenta que los amenaza. Vemos el mal a nivel internacional con esto que acabamos de explicar con este caso, y viene otro que no lo alcanzamos a ver la vez pasada, pero que ya lo podemos meter en el conjunto. Es el caso que está relatado con la hija de Jairo y la mujer con una hemorragia. Estamos en el versículo 21 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21, que esto ya no lo vimos la vez pasada. Nos dice que Jesús volvió a pasar la orilla, o sea, volvió otra vez a su territorio. Lo otro que habíamos visto era en el extranjero. O sea, en el mundo entero la problemática de deshumanización es por eso de los intereses económicos favorecidos por políticos y protegidos por militares. Es decir, toda esa economía política, ¿cierto? Y dominio de las armas, ¿cierto? Pero ahora vuelve otra vez a su territorio. Y cuando vuelve a su territorio, entonces en el versículo 21, leamos esto, sí. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga. Esto es muy importante, porque hasta el momento los jefes de la sinagoga han estado suspicaces con Jesús, han estado ya viendo cómo acabar con él, ¿cierto? Hay mucho temor de los jefes de la sinagoga por lo que está haciendo Jesús con el pueblo. Pero aquí llega uno con una actitud muy distinta. Este jefe de la sinagoga, que llamaba Jairo, ¿cierto? Cae a sus pies, se arrodilla ante Jesús. Pensemos esa imagen, metámonos en esa escena, ¿cierto? El jefe de una sinagoga, de una casa de oración, donde se estudian las escrituras, donde se enseña al pueblo, arrodillado al frente del hijo de un carpintero. ¿Cierto? Esto es muy escandaloso frente a los otros jefes de sinagogas, frente a los otros fariseos. Y este hombre Jairo cae a los pies de Jesús y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Miremos otra vez el peligro de muerte. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Es un maestro con títulos acercándose a un maestro que simplemente tiene su vida y su fuerza moral. Y le está pidiendo: venga a salvar a mi hija que está a punto de morir. Jesús inmediatamente salió a donde él. Y dicen que lo seguía mucha gente, que hasta lo oprimían. Ahí va quedando el relato, que va Jesús a la casa del jefe de la sinagoga porque su niñita está a punto de morir. Pero nos dicen que una mujer que estaba ahí en medio de la multitud padecía flujos de sangre desde hace 12 años. Tenía una hemorragia. Y la sangre para los judíos es fuente de contaminación y de impureza, no solo física, sino también moral. Impureza ante Dios por estar con flujo de sangre. Y si es una hemorragia de 12 años, es una mujer altamente contagiante y puede ser fuente de maldición para el pueblo, el contacto de ella con la gente. Por eso mire lo que dice en el versículo 25, una mujer que padecía flujos de sangre desde hace 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Antes bien, le iba peor. Ella, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Mire, fue un acto clandestino de ella.
Nadie sabía que ella estaba con flujos de sangre, nadie sabía lo de la hemorragia, y vino por detrás, no se atrevió a pedirle a Jesús nada, no se atrevió a presentársele, sino que por detrás como que le robó el poder que tenía Jesús. Por miedo, por supuesto, por miedo. Ella pensaba, si logro tocar, aunque sea su vestido, me salvaré. O sea, una gran fe, una gran fe. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, entonces miremos una cosa. Jesús no se dio cuenta de lo que había pasado, sintió que salió una fuerza de él. O sea, esto es un relato interesante porque la sanación de la mujer aparece ahí que no fue un acto consciente de Jesús, sino un acto consciente de la mujer, ¿cierto? Ay, que me está sonando aquí un momentico. Sí, fue un acto deliberado, consciente y clandestino de la mujer. Y los discípulos, cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó el vestido? Los discípulos dicen, Señor, estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado. Pero él miraba a su alrededor para descubrir quién era la persona que lo había tocado. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada. Aquí aparece el temor, ¿cierto? Y temblorosa. Se postró ante Jesús y le contó toda la verdad. Pero le está contando la verdad es porque va a salir a la luz pública lo que ya hizo a escondidas, ¿cierto? Y entonces le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Mire que es muy importante, tu fe te ha salvado. Está diciendo que la mujer tuvo algo que ver, no es solamente Jesús, es la mujer. Caso parecido a lo que hizo en cierta ocasión con 4 personas que le llevaron a un hombre en una camilla y lo que termina diciendo es tus pecados te son perdonados, al ver la fe de los 4 que llevaron al hombre. Entonces, estos relatos nos muestran mucho la importancia de confiar en el Señor. No es solamente el poder de Jesucristo, es una actitud de confianza en un hombre que vemos bueno, que vemos que valora más la vida humana que la ley, en un hombre que está restableciendo una relación humana en un pueblo que vive humillado. Y entonces se le va viendo a él eso de tal manera que genera una confianza irrevocable. Eso es la fe. Yo personalmente, no sé si lo dije o no, pero si lo dije lo repito, tengo una imagen que para mí es como muy significativa de lo que significa la fe. Pienso muchas veces en un niño de 4 años, de 3 años, que está en un muro de 3 metros de altura y el papá abajo le extiende los brazos y le dice, tírese. El niño se tira. Y no solo se tira, sino que otra vez. Pero si llega un extraño y le dice, tírese, el muchachito no se le tira. Dice, no, eso está muy alto. Frente a otra persona, ve el peligro, ve el riesgo. Frente a los brazos del padre, no ve el peligro, no ve el riesgo, sino que ve los brazos de su padre. Y ese para mí es un ejemplo que me clarifica lo que es la fe. Si el niño no se lanzara, es mentira que tiene fe en el papá. Si no se le lanza al papá, es que por alguna circunstancia que ve en el papá, no le parece confiable. Entonces, es el actuar, el lanzarse, lo que expresa si se tiene o no se tiene verdadera fe. Entonces, sigamos un poco con la lectura. Ella, al ver lo que sucedió, se acercó atemorizada y temblorosa.
Y él le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Pero no nos olvidemos que hemos dejado un relato en punta, porque Jesús se encontró con esta mujer, pero él era para la casa del jefe de la sinagoga, porque tenía una hija muy enferma. Entonces, Marcos nos separó un poco de ese relato, pero ahora nos vuelve a traer a ese relato. En el versículo 35 nos dice, mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué vamos a molestar más al maestro? Mire, tu hija ha muerto, no molestemos al maestro. Jesús oyó lo que le dijeron y le dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. Mire que ahí está otra vez esa pareja de temor y de fe. No temas, ten fe. Así como le había dicho a sus discípulos en la barca, ustedes ¿por qué tienen miedo? Tengan fe. Entonces, lo contrario a la fe es el miedo, el temor, el no creer en que una situación realmente puesta en manos de Dios se puede transformar. Y no permitió entonces que nadie lo acompañara, únicamente Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto de la gente. Unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué se alborotan tanto? ¿Por qué están llorando? La niña no ha muerto, está dormida. Mire, esa es la concepción que Jesús tiene de la muerte. Está dormida. Es decir, le está dando a la muerte una expresión temporal. No es algo definitivo. Está dormida. Se burlaron de él. Pues no le entendieron, no le creyeron, pensaron que estaba quién sabe qué, pero no entendieron su expresión. Él, después de echar afuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos. Venía con aquellos tres, entra donde está la niña y tomándola de la mano le dice, Talita cum. ¿Qué quiere decir, muchacha? A ti te lo digo, levántate. Tomándola de la mano. La muchacha se levantó al instante y se puso a caminar. Y nos dice que tenía 12 años. Y eso es muy importante, tenía 12 años. Recordemos que la mujer tenía una hemorragia desde hace 12 años. Entonces, ya estamos encontrando varios aspectos que relacionan a las dos mujeres, a la anciana y a la niña. ¿Cierto? La una tiene una hemorragia desde hace 12 años y la otra tiene 12 años, que es la edad en que las niñas empiezan a menstruar. Es decir, que empiezan a producir una sangre en su cuerpo que las va a hacer impuras ante la ley, ¿cierto? Aunque las esté haciendo fértiles en la vida. Pero esa sangre, como que ya esa niña empieza a contaminarse con la sangre que sale de su cuerpo. Es una mentalidad que es muy distinta a la nuestra, pero hay que entender cómo se miraba en aquella época. Una anciana impura y una niña que empieza a ser impura, según la legislación mal entendida, pero según la legislación de Israel. Entonces, como se levantó la niña y se puso a andar, la gente quedó fuera de sí, llenos de estupor. Y él insistió mucho que nadie lo supiera. Es muy difícil entender esa orden de Jesús. Todo el mundo sabía que la niña estaba muerta. Todo el mundo vio escuchó cuando Jesús dijo que estaba dormida. Ya prácticamente estaban empezándole a hacer la velación como a una persona difunta, y que Jesús venga a decir que nadie lo sepa.
Es muy extraña esa orden en este momento. Pero le dijo a la gente, denle de comer a la niña. Y ese denle de comer nos va a abrir el tema para, digámoslo así, el próximo capítulo. Aquí estamos terminando un capítulo que lo estamos llamando como la vida y la muerte, la fe y el temor. De esta manera, entre la vida y la muerte, la fe vence al temor. Ese es el tema que vimos la semana pasada y que lo estamos concluyendo ahora. Pero termina con esta invitación tan extraña que nadie lo supiera. Recordemos que él casi siempre que ha prestado algún servicio de este tipo, de estar expulsando malos espíritus, de estar curando gente, etcétera, siempre dice, no lo digan, no lo publiquen. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental? Porque con ese tipo de acciones, mucha gente ya podrá empezar a decir, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Y Jesús no quiere aparecer como Mesías por su poder de hacer milagros. Él sabe con claridad que va a mostrar su identidad como Mesías y como Salvador es cuando esté crucificado. Entonces no es por su poder que quiere que lo sigan, sino por el amor que va a manifestar en la cruz. Eso es lo que le da sentido a una petición de que no se lo digan a nadie. Es una petición que uno en este caso dice, es muy difícil que eso se realice porque hay muchos testigos. Pero de todas maneras, lo que hay por debajo es mostrar que ese hecho no es lo fundamental que él hace. Eso es una consecuencia, pero lo fundamental que él hará para librarnos de todo mal, de toda esclavitud, de toda deshumanización en la vida, es donar la suya por nosotros. Y nosotros iremos viendo que él nos irá enseñando a nosotros que si queremos humanizar la vida, debemos actuar de la misma manera. ¿Cierto? No oprimirnos los unos a los otros, no utilizar nuestros bienes económicos para nuestro propio crecimiento y para nuestro propio poder a costa de estar sacrificando y humillando a mucha gente. Es decir, actuar como Jesús es lo que humaniza la vida y es el verdadero poder que trae vida a una sociedad donde está abundando la muerte. Ese es, dijéramos en síntesis, lo que nos quiere mostrar San Marcos con estos tres relatos, ¿cierto? Que la vida es vencida, la muerte y el peligro de muerte son vencidos por la vida. La vida viene cuando creemos en Jesús y Jesús lo que nos está manifestando, una libertad interior que es un desapego a las normas de la ley, pero un gran apego a la humanidad de cada ser, de cada persona, poniendo la vida humana por encima de las legislaciones. ¿Cierto? Y si hacemos eso, va apareciendo. Pero quiero que miremos otra relación que es muy importante entenderla entre la niña de 12 años y la mujer que tiene una hemorragia desde hace 12 años. La mujer, la anciana, de alguna manera representa, ¿cierto?, a el pueblo de Israel que ya está en una vida muy deshumanizada. Jesús, por donde se mueve, encuentra enfermos, encuentra gente marginada, encuentra gente impura, encuentra pecadores que no se les deja acercarse a Dios. Es decir, mucha gente viviendo también como muertos en vida, ¿cierto? Eso representa a aquella mujer antigua, ¿cierto? Aquella mujer anciana, pero es una mujer que se acerca a Jesús. Entonces, este relato le está diciendo al pueblo de Israel, no tengan miedo de acercarse a Jesús y tocarlo. No tengan miedo de seguirlo. Miren que ahí dice que ella se había gastado todo su dinero en médicos y todo. Esa es la historia de Israel, que de mil formas ha
tratado de buscar su pureza ante Dios, pero nunca la ha conseguido ni por un lado ni por el otro, y se está desangrando. Entonces la mujer representa al antiguo pueblo de Israel. En esa invitación, no tengan miedo de acercarse a Jesús. Y la niña, recordemos, es hija del jefe de la sinagoga. La niña representa a la nueva comunidad, el nuevo pueblo que Jesús está formando, ¿cierto? Es decir, la iglesia que nace perseguida. Desde que nació la iglesia nació desgajándose de Israel, es decir, es hija de la sinagoga, pero empezó a ser perseguida desde que nació. La iglesia, desde que empezaron los primeros discípulos a seguir a Jesús, ya empezaron a meterse en problemas, a caer bajo sospecha, a ser amenazados, etcétera. Y ya después de la muerte de Jesús y la resurrección, los primeros cristianos también fueron perseguidos por los judíos. Pero la iglesia seguía creyendo en el Antiguo Testamento, en Abraham, en los profetas, en toda la historia, incluida la ley, pero la ley leída con ojos nuevos. Es decir, mirada bajo la experiencia del amor de Jesucristo. No solamente obedecer normas, sino seguir el espíritu de aquel que entregó su vida en la cruz por nosotros. Entonces la niña representa al nuevo pueblo, ¿cierto? Un pueblo perseguido, a veces también ya con mártires, ¿cierto? Pero la iglesia no está muerta, está dormida. Y no nos olvidemos que el número 12 significa pueblo. El antiguo Israel estaba apoyado en los 12 patriarcas. La iglesia nació a partir de los 12 discípulos que Jesús llamó para formar la comunidad nueva. Entonces, por eso es muy simbólica también esta relación entre las dos mujeres. Y por eso Marcos, esos dos relatos, los intercala de esa manera. Comienza con la niña, sigue con la anciana y vuelve y termina con la niña, porque quiere que veamos la relación de las dos. Entonces nos vamos dando cuenta, mire ya todos los, pongo entre comillas, los milagros que le hemos visto a Jesús, pero cada uno tiene una revelación por debajo. No es que Él nos quiera salvar a punta de milagros, no. Con el milagro comunica algo, muestra algo, ¿cierto? Que los pecados pueden ser perdonados, ¿cierto? Que la vida es más fuerte que la muerte. Bueno, lo que hemos estado viendo en uno y otro milagro. Entonces yo creo que aquí ya tenemos estos tres relatos mostrando lo que le pasa a los discípulos, lo que pasa en el extranjero y lo que le ocurre también al antiguo pueblo de Israel. Ustedes están llamados también, ¿cierto? No a perseguir a la hija, que es la iglesia, ¿cierto? Sino arrodillarse frente a Jesús para que esa hija la puedan acoger en su seno. Entonces, muy bonita la relación. Y vamos ahora entonces a pasar, mire, ya les decía que eso terminaba dando la orden, denle de comer a la niña, ¿cierto? Denle de comer a la niña. No vamos a analizar este detalle en este momento, pero guardémoslo en la memoria. Dejémoslo por ahí en un chip, porque próximamente vamos a hablar de todo este sentido de la comida. Voy a terminar con un relato sencillo que no nos va a pedir mucha profundización. En el capítulo 6, estos versículos es un intermedio entre la sección que acabamos de terminar y la que vamos a empezar, Dios mediante, dentro de 8 días. Dice, salió de allí y vino a su patria. Cuando dice a su patria, se refieren a su pueblito, a Nazaret, ¿cierto? Y sus discípulos lo siguieron. Cuando él había estado siempre por los lados de Cafarnaúm, recordemos, junto al lago, en la casa de Simón y Andrés, en la casa de la suegra de Simón, él estaba allá. En este momentico fue su casa, Nazaret, donde se había criado. Lo siguieron los discípulos.
Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga de su pueblo. La multitud al oírle quedaba maravillada y decían: ¿de dónde le viene esto? ¿De dónde tanta sabiduría? ¿Cierto? Y esos milagros que hace. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Y salió a recorrer los pueblos de alrededor de Nazaret enseñando. Entonces, miremos en qué termina esto, ¿cierto? Que los más cercanos por la sangre, sus amigos de infancia, sus parientes, etcétera, como le conocían su trabajo humilde, el hijo del carpintero, sabían que era campesino, que se había ganado toda la vida el pan con el sudor de su frente y los callos en sus manos, porque sabían que era un muchacho, digámoslo de esta manera, común a los otros muchachos. Simplemente lo verán muy bueno, lo verán lo que sea, pero con las mismas necesidades de todo el mundo. Por eso no confiaron en él. No saben de dónde sacó la sabiduría, porque Jesús no alcanzó a tener estudios superiores académicos. Él no alcanzó a ir a las escuelas, digámoslo así, a los colegios donde se formaban en Jerusalén. Él simplemente tenía la educación normal de un muchacho pobre de vereda. Y entonces se preguntan, ¿de dónde saca esto? A la gente le cuesta creer que la gente pobre, que la gente humilde, que la gente trabajadora tenga sabiduría. Nos han acostumbrado a pensar que la sabiduría procede de aquellos que han tenido oportunidad de ir a las universidades, etcétera, etcétera. Pero no, hay mucha gente con estudios académicos muy altos y sin sabiduría, que no saben vivir. Los conocimientos no les sirven para humanizar ni siquiera su propia vida o la de su familia. A veces gente con mucho estudio se deshumaniza porque se llena de soberbia, de orgullo, de altanería y aprende, eso sí, a explotar a los demás y las necesidades de los demás, porque aprende técnicas. En cambio, hay gente de muy pocos conocimientos académicos, de muy poco estudio, quizás sin haber empezado una primaria, pero que saben vivir muy bien. Saben compartir, mantienen una sonrisa en sus labios, se sienten hermanos de los demás, viven con transparencia la vida y no hay quien les quite el gozo de su corazón. Es para que nosotros entendamos que todo esto nos está llevando ahora a contemplar la sabiduría de un hombre humilde. Que la gente más cercana, sus parientes y amigos, no la reconocen porque conocen su origen. Aquí ya terminamos entonces, dijéramos, como esta otra sección. Habíamos comenzado mirando los relatos de infancia, luego la adolescencia de Jesús, la época de su bautismo, de las tentaciones, etcétera, y ya después comenzamos la misión. Llama a los discípulos, cura a algunas personas, se ganan unos conflictos, ya lo vemos aquí como Señor de la vida, pero sin el apoyo de su familia, no creen en él. Y ya vamos a empezar ahora otra serie que tendrá que ver con la misión. Y entonces pidámosle al Señor también que tengamos oportunidad de trabajar ahí comunitariamente con eso. Yo les decía, si Dios quiere, que ya dentro de 8 días les tengo un material mejor organizado. Dios quiera que sí. Hoy voy avanzando con un poco de dificultad, pero voy avanzando en eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Bueno, que tengan un buen día
Una buena noche. ¿Cierto? Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Muchas gracias, Padre. Descanso para todos. Una feliz noche. Bueno, que estén Muchas muy bien. gracias. Para todos. Feliz noche. Para todos. Bien. Gracias.